Soy Lidia García, asesora del grupo de expertos de FAO aquí en España, y he sido oficial de operaciones estratégicas 5 años en FAO El Salvador. Por ejemplo, en El Salvador hemos estado trabajando durante mucho tiempo en el ámbito de la agricultura familiar, con proyectos de cooperación en ciertas zonas rurales que abarcaba todo el ámbito de la seguridad alimentaria. Cómo abordar de una manera multidimensional un problema de hambre y de desnutrición, incluso malnutrición. Entonces trabajábamos varias dimensiones al mismo tiempo. Por ejemplo, a nivel productivo, como pequeñas familias de agricultores familiares, que le llamamos, podían mejorar su producción, tanto a nivel de granos básicos, que es lo que se alimentan, como introducir huertos familiares para mejorar la nutrición de esa familia, ¿no? Entonces, en pequeños espacios que disponían en sus casas, se empezó a cultivar también pues, frutas, verduras, que eso ayudaba a mejorar su dieta también a nivel de nutrientes, ¿no? Además, otra dimensión es que además pudieran llegar a generar ciertos excedentes para poder vender en los mercados, y eso les generaba ingresos, y con ese ingreso extra pues, justamente hicimos un estudio y lo utilizaban mucho para el tema de educación de los hijos y de las hijas, ¿no? Que antes no tenían dinero extra para esto, incluso también para mejorar la alimentación. Su propia alimentación, lo que no producían, podían comprarlo y complementar así su nutrición, porque otra variante importantísima es la educación alimentaria. A nivel de familia, no solo comemos para sentir saciados la tripa, sino también para nutrirnos, que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces se trabajaba mucho la educación a nivel de familias y también en las escuelas con los niños y niñas, sobre todo de zonas rurales. Eso ayuda mucho a entender cómo podemos estar mejor alimentados, esto y los efectos que tiene, ¿no? Que tiene mejorar nuestra capacidad de aprendizaje. Esto repercute directamente en corto, medio plazo, también incluso en la producción a nivel, digamos, de desarrollo de país. Y lo que al final tiene es un efecto directo en la reducción de costes de sanidad y además un aumento futuro en el desarrollo del país, ¿no? Si tienes una población mucho mejor preparada y capaz, eso se va a notar, ¿no? en un periodo medio de plazo. También se trabaja mucho a nivel de salud, ¿no? Cómo dar acceso a estas familias que normalmente por desconocimiento, porque no han tenido acceso a puestos sanitarios, pueden ir regularmente a una visita al centro de salud más cercano, o promocionar que esos promotores de salud a nivel rural puedan acercarse a sus casas, ¿no? Y llevar un seguimiento. Y se ha trabajado también mucho a nivel en cuestiones de género, ¿no? A nivel intrafamiliar, no solo interfamiliar, ¿no? De cómo se puede cocinar de forma mucho más saludable, cómo se pueden hacer platos y dietas mucho más adecuadas para mejorar. Por ejemplo, una familia con la que hemos trabajado todo este tiempo lo decía muy claramente, ¿no? La señora de la casa dice: hay mucha diferencia entre mis 3 primeros hijos y mi cuarto hijo, ¿no? Dice, el cuarto se nota mucho más sano, está ya mucho más alto que el tercero. ¿Por qué? Porque le he podido dar lactancia materna durante más tiempo. Antes creía que eso era malo porque era lo que nos llegaba, ¿no? Y este niño está mucho más saludable, se nota mucho más vivo, mucho más alegre. Además, yo ya he decidido que quiero hacer planificación familiar, ya no voy a tener más hijos. Eso también es importante, que, bueno, ellos lo han decidido, ¿no? Y eso les ayuda también a mejorar. Justamente esta familia también es una familia líder en la comunidad, ¿no? Se potencia mucho el liderazgo natural de las familias o de las personas en las zonas rurales para que toda la comunidad mejore. Y esta familia, junto a otras, han formado una cooperativa de granos básicos de semillas, que entre todos producen granos básicos de frijol en este caso, y han conseguido con esa cooperativa incluso vender a nivel nacional, ¿no? O sea, el gobierno les compra la semilla y con esos ingresos van mejorando. Y además con el exceso de producción que tienen, también ayudan a que se creen otro tipo de cooperativas similares en otras comunidades, ¿no? Ellos dan parte de su semilla que han producido y que es excedente para que puedan crearse más este tipo de grupos de cooperativas en otras zonas que también son muy pobres, ¿no? Por ejemplo,
es importante también ir introduciendo poco a poco cierta tecnología. Para ellos también ha sido muy importante una pequeña, por ejemplo, se consiguió una pequeña incubadora y están produciendo también pollos, ¿no? Y huevos. ¿Qué pasa? Que hicimos un estudio en el que en esa región el mayor consumo de proteína animal venía del huevo, porque no tienen acceso a otro tipo de proteína animal, ya saben, ternera, cerdo, es mucho más difícil de conseguir. Entonces también están consiguiendo que a través de una pequeña innovación tecnológica que es muy sencilla, muy adaptada a ellos y con sus recursos, puedan seguir produciendo, ¿no? También hay un caso que el gobierno potenció anteriormente, es un programa de, como ahora ya casi todo el mundo tiene móvil, incluso en las zonas rurales se prefiere invertir en un pequeño móvil que a veces en algún tipo de alimento, ¿no?, más caro, pues se mandaba información a todos los agricultores que estaban en la red a través de SMS de cómo iban variando los precios de alimentos en el mercado. Entonces esto les hacía tener más poder de decisión de, bueno, pues a lo mejor ahora no me interesa vender el producto y lo hago mañana porque igual puedo vender un poquito más caro. Eso es una información que normalmente solo tienen las grandes empresas, ¿no? O las grandes, ¿no?, corporaciones o las grandes cooperativas. Y eso también les ayuda en cierto momento a tener un poco más de poder, ¿no?, de poder de decisión y incluso de producción, ¿no? Hemos trabajado mucho también la educación alimentaria, que ya lo hemos comentado antes, pero por ejemplo a través de talleres hogareños. ¿Qué es un taller hogareño? Bueno, lo llamamos así, pero se juntan en una comunidad varias familias cercanas con niños y niñas menores de 5 años que tienen cierto grado de desnutrición, y ellas mismas normalmente son mujeres, pero se promociona mucho que también participen hombres y también ya se van incorporando hombres a este tipo de actividades en las que ellas mismas preparan alimentos o un tipo de comida que ya han probado en esa misma comunidad que una familia determinada la cocina y ven que sus hijos no están desnutridos, y a lo mejor lo hacen con los mismos alimentos que crecen en la comunidad y piensan que no tienen ningún valor, y realmente tienen mucho valor nutritivo y se ha estado desvalorizando durante los últimos años. Y eso ha tenido un efecto muy rápido y muy directo en la nutrición de los niños, ¿no? En 4 o 5 años ha llegado a aumentar significativamente el nivel de nutrición de niños, ¿no?, de mejorar ese porcentaje de desnutrición. Y eso son actividades muy concretas y que han tenido mucho efecto y se están valorando mucho. También las escuelas de campo, ¿no? Se ha trabajado escuelas de campo, que también se juntan varios tipos de familias, hombres y mujeres. Siempre se pide que trabaje la familia en conjunto, y para entrar en este tipo de programas se pide que haya como un cierto contrato familiar, ¿no?, en que siempre tiene que participar las dos personas de la misma familia, normalmente hombre y mujer, o puede ser la señora que a lo mejor se ha quedado viuda con su hijo mayor, o la abuela con el nieto, por diferentes circunstancias, porque las familias son muy dispares, ¿no?, las estructuras familiares no son idénticas ni estrictas. Entonces ellos participan de este tipo de actividades y realmente se ha tenido muchos efectos. Ha sido un programa que empezó FAO en una cierta zona del Salvador, y el propio gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, lo ha puesto en marcha a nivel nacional, porque vio que tenía un efecto directo en las familias y que quería mejorar la situación de sus familias rurales, ¿no?, y lo puso en marcha a nivel nacional. Y eso también es un gran paso. Lo importante también de esto es cómo se ha trabajado entre diferentes instituciones públicas, cómo el sector agricultura y el sector de salud, a través del Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud, se han puesto de acuerdo para trabajar juntos y mejorar la seguridad alimentaria. Por ejemplo, estos talleres siempre se coordinan a nivel local con el promotor o promotora de salud y con el técnico extensionista o técnica extensionista de la zona, que atienden a las mismas familias. Y ellos ya saben qué familias tienen más necesidad de este tipo de programas, y además son los que luego dan la capacitación, ¿no? Eso también es un hito que a nivel, desde lo local a lo nacional, ha llegado a transmitir, ¿no?, y eso se ha convertido también en un acuerdo interministerial, ¿no? No había ocurrido hasta ahora que desde un proyecto local pudiera trascender hacia arriba
convirtiéndose en un programa nacional como el Programa de Agricultura Familiar de El Salvador, en el que el Ministerio de Salud también está participando. Pero además también se intenta que participen otros ministerios o otros sectores, tanto a nivel nacional como local. Puede ser economía, ¿por qué? ¿Por qué economía? Porque se están potenciando asociaciones agropecuarias pequeñas que poco a poco se van formalizando, ¿no? Pueden llegar a ser cooperativas u otro tipo de asociaciones, pero que todo eso también esté dentro de la formalidad o de la legislación del país, ¿no? Y así se ha ido sumando el Ministerio de Educación, es importantísimo porque se trabaja también con huertos escolares. En esos huertos escolares se utiliza el huerto ya no solo para producir, sino como un elemento pedagógico. Se enseñan otro tipo de asignaturas como pueden ser las matemáticas o el inglés, pero además se enseña qué tipo de nutrientes y mejoras supone comer una berenjena que a lo mejor allí no era tan habitual, ¿no? Y lechugas o zanahorias o tomate, ¿no? Lo importante también es trabajar a nivel intersectorial y se ha trabajado mucho eso a nivel de gobierno y poco a poco también hay muchas iniciativas de la sociedad civil que se ha trabajado en paralelo. Y por ejemplo, últimamente el Ministerio de Educación ha creado una especie de comité de huertos escolares en el que ha juntado a ONGs, a FAO y a otras instituciones que han trabajado ese tema para tener, digamos, una visión global de país respecto a los huertos escolares. Y mucho con esa visión intertarea, digamos, que hablábamos también como un tema pedagógico, un tema productivo y un poco de riqueza, de revalorización también de lo agrícola, ¿no? Que se está desvalorizando.